Hola, un saludo muy especial para todos. Bienvenidos a estas historias que inspiran, unas historias que merecen ser contadas porque nos van a transformar la vida a todos los que las escuchamos. Hoy les invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, para que nos sigan a través de TikTok, de Instagram y de nuestro canal de YouTube. Tenemos una invitada especial que nos va a hacer pasar por un montón de emociones durante este episodio, pero que muy seguramente va a transformar tu corazón y lo va a inspirar. Viviana Marín está hoy con nosotros. Vivi, bienvenida a estas historias y gracias por abrir tu corazón para con todos nosotros. Vivi, muchas gracias por la invitación. El día de hoy es contar una historia que se vivió desde la violencia por muchos años. Vivi, antes de que iniciemos contando o pasemos por ahí hablando un poquito de tu corazón, de tu pasado, contanos quién es Viviana Marín, qué hace, quién es hoy. Bueno, Vivi, soy mamá de 2 hijos maravillosos, Tomás y Samuel. Precisamente son el motor de mi vida. Más adelante se van a enterar. Obviamente para las mamás nuestros hijos son lo más importante. Y bueno, Vivi es una cejeña, nació en este municipio, pero también tuvo gran parte de su infancia en el municipio vecino que se llama Bejorral. Entonces, muy conocida en el oriente antioqueño, sí, y muy apasionada por el oriente, obviamente. Sí, mi Vivi. Bueno, Vivi, de estas historias de mujeres, porque íbamos a hablar de mujer a mujer, pero de mujer a las mujeres que nos están escuchando, pero también a los hombres, porque a veces nos quedamos en el caso en que solamente hablamos de temas de mujeres para las mujeres, pero a veces los hombres también necesitan escucharnos y ser muy conscientes de las cosas que pasan. Hoy vamos a hablar de eso que vivió Viviana y que transformó su vida, creo que antes y un después. ¿Cuáles fueron esas primeras señales, Vivi, entonces, de violencia que tú pudiste haber percibido en esta historia? Bueno, Vivi, es difícil, ahora lo puedo ver desde otra perspectiva, pero cuando inició la violencia en mi hogar, estaba casada, no era tan notorio, precisamente por la educación y la cultura que tenemos nosotros en casa. Eso nos lleva a no ver algunas señales iniciales como tal del abuso o de la violencia. Con el pasar del tiempo, las señales son los celos. Los celos excesivos inician como en una escala, con momentos muy cortos o palabras que uno quizá en el momento pues no quiere o no ve, ¿cierto? Ya pasando y en los años, ya uno decía, si no te sientes bien, pues pasa algo, ¿cierto? El decir es que yo soy el que aporto en casa, tú no debes hacer esto, ¿por qué te vistes así? Tú ya eres casada. Y pues yo era joven, en ese momento pues era todavía. Entonces no me permitía hacer algunas cosas. Yo lo veía normal, pues es mi esposo, yo soy una mujer casada. Entonces no me permití hacer cosas muy normales o cotidianas, como cosas mamá, de Viviana. Cosas de Viviana y cosas de mamá. En el momento estaba ejerciendo el rol de esposa hogareña. Entonces el salir a un parque era una dificultad grandísima cuando regresaba a casa. ¿Dónde estabas? O si iba a misa, de hecho pues iba mucho a esos lugares. ¿Por qué te vestiste así? ¿Por qué te demoraste? ¿Por qué no me dijiste? Entonces son cosas que uno dice, ay, bueno, tiene la razón, no le dije. No le avisé. No le avisé. ¿O será que me estoy vistiendo como, sin embargo, no usaba una ropa pues inadecuada? Simplemente es violencia psicológica, porque las personas que tienen distorsión de personalidad, en este caso fue mi pareja en ese momento, nada les parece bien de su mujer, nada les gusta, porque quieren tenerla sometida en casa para ellos ejecutar otras cosas en la calle. Vivi, esas cosas que normalizamos o que las hemos vivido como tanto en nuestro entorno, ¿cierto? En nuestra casa cuando éramos niñas, con la familia, todas esas cosas las normalizamos y claramente se nos vuelve paisaje y las permitimos. Cuando empiezas a descubrir que eso
estaba rayando sobre, te estaba dejando, te estaba violentando y ya no era Viviana. Bueno, tocaste ahí ya un tema que es necesario expresarlo. Cuando se llegaron la fuerza física, la violencia física, para no maquillarlo, ya fue donde obviamente al verme golpeada, ahí dije, esto no está bien. Sin embargo, llegaba el perdón luego y continuaba ahí, quizá por mis hijos. Hay una frase de cajón o como lo quieran tomar, por mis hijos me quedo. Pero yo hoy, Viviana Marín, lo puedo decir que sí es verdad. No es una frase al aire libre. Sí es verdad, porque cuando uno es mamá y quiere criar a sus hijos bien, pues según su crianza también aguanta muchas cosas. Soporta, aguanta y permite. Pero realmente eso no está bien. Por tus hijos es que debes salir de allí. Solo que yo estaba muy sometida psicológicamente en ese momento. Vivi, de eso que nos mencionas, porque uno lo hace por la gente que ama, pero qué tan difícil es explicarle a la gente que uno ama que también está siendo maltratada porque está viendo cómo está sufriendo y cómo está siendo violentada, cómo enfrentaste esa comunicación, porque finalmente uno se vuelve defensor del agresor. Bueno, precisamente Dios le pone a uno personas alrededor que te dicen, y profesionales. El abuso físico pues ya escaló a tema legal, porque pues, se pueden imaginar el abuso hasta dónde llegó. Y obviamente en un pueblo pues todo es muy público y muy notorio. Los profesionales siempre me decían, eso está mal, eso no está bien, debes hacer algo para salir de allí. Y personas que en el camino uno se va encontrando, tienes que enfrentar esa situación, tienes que dejar el miedo, pero el temor no me lo permitía. ¿Cuál era el miedo? ¿Cuáles son esos miedos para uno seguir en el mismo círculo de violencia? Viví demasiados. Primero el miedo económico, el miedo de dejar tus hijos, el que dirán quizá, porque estamos en una sociedad donde no pensamos en nosotros, sino en la sociedad. Y el tema económico influía mucho. Yo no había estudiado, solamente tenía el bachillerato, y precisamente eso me llevaba pues como a aguantarme en casa, y el temor, una mujer sola. Él incluso me decía, es que nadie te va a poner cuidado porque tienes 2 hijos. ¿Qué vas a hacer con 2 hijos? Porque él sabía que yo era una mamá muy entregada a mis hijos y que para mí ellos lo eran todo. Vivi, hay muchas escenas de violencia, pero háblanos un poquito de esa primera experiencia antes de la física, que ahorita nos vamos a ir allá, pero esos momentos psicológicos, esa presión, esas humillaciones, el encasillarnos ese quitarnos valor. Cuéntanos cuáles fueron esas palabras, esos momentos, cuánto tiempo estuviste ahí. Bueno, el tiempo que estuve allí fueron casi 17 años. 17 años de un matrimonio muy difícil y bueno, de estar ahí pues por mis hijos. Sufrí violencia física, psicológica y patrimonial. La violencia patrimonial, para de pronto quienes no saben, es cuando ya en el hogar se construye o se adquieren propiedades o bienes raíces con un fin económico, o que solo una de las parejas trabaja y es el que aporta económicamente a la casa. En este caso era pues la persona con la que estaba que daba todo económicamente para la casa, entonces yo estaba sometida y pensaba que debía agradecerle porque él era el que nos daba todo. Y no era tuyo, no era compartido, exacto, era de él. Exacto, bueno, ya las palabras son muy fuertes, pues el tema de vestirte, el tema de no hablar con nadie, socialmente yo estaba retraída, era
introvertida porque me daba temor. En algunos lugares donde vivíamos, pues sí, en mi trabajo yo ejercí como mercaderista y como impulsadora. Trabajé pues en muchos lugares. Él llegaba y siempre hacía escándalos con palabras soeces. Ya llegábamos a la casa y continuaba pues como el maltrato. Vivi, o sea que viviste eso en cuántas partes. Me habías contado en otro momento que viviste en varias partes y en esos lugares fue exactamente igual. Sí, viví en 3 municipios y en todos los 3 municipios, como son pueblos, el maltrato y la violencia pues fue muy notorio. Los Muy pueblos, público. sí, fue público, por eso decidí pues como contar la historia. Hay mujeres que se sienten identificadas pero que tienen el temor de llegar a un tema legal para proteger su vida y la de sus hijos. Entonces el temor, la pena y la vergüenza es lo que menos debemos tener. Cuando como mujeres sentimos que algo no está bien, no está bien. Vivi, después de todos esos años, que fueron muchos años, de una violencia psicológica, patrimonial, emocional, cuando llega este pico físico, que ese fue ese momento creo que donde dijiste esto, contanos cómo fue ese episodio. Bueno, fueron muchísimos momentos, pero fueron 3 muy fuertes. El último lo voy a contar. Fue una violencia física muy fuerte, en donde pues ya la fuerza de él ejerció tanto en mi cuello que yo perdí el conocimiento. No sé por cuántos segundos sería, pero lo que llegué a sentir en ese momento fue que yo empecé como a salir por un túnel como especie de algo redondito pero alargado. Empecé como oscurito, cuando iba en el centro era como un color azul cielo clarito y al fondo era un color azul más fuerte. Yo no sé, yo iba por ahí, no me acuerdo cómo iba, pero sé que yo iba por ahí. Entonces yo me acordé de mis hijos, como que sentí, yo le dije a mi papá que pues ya no existe en este mundo terrenal, que cuidara de mis hijos. Fue como una sensación de que ya no estoy acá. Yo le dije, Dios, dile a mi papá que cuide de mis hijos. En ese momento yo abrí los ojos, solo con mover una pierna, pues en la persona me soltó. Entonces es una experiencia que quería Difícil, contar. muy De fuerte. hecho, hoy se está haciendo pública, pero es algo muy bonito que uno normalmente no lo va a contar a otras personas, porque es un episodio que solo lo vive uno y que puede sonar como que, ay, Vivi, pues tan chistosa, tan charra. O eso se lo imaginó, o eso Exacto. fue un asunto de emoción. Pero digamos que no sé cómo llamarle a ese momento. Yo diría que sí fue un momento donde quizá me estaba yendo porque perdí pues el conocimiento por la violencia en ese momento, pero Dios existe, Dios es maravilloso y si Dios me tiene acá, porque he vivido momentos donde he sentido la muerte, no solo ese viví, pero es el más fuerte, Dios me ama y precisamente estoy acá porque Él es el único que pudo lograr que yo tomara la decisión. Y después de ese episodio más fuerte, ¿te levantaste de ahí o fuiste al hospital? ¿Y qué pasó en el corazón de Viviana para que fuera el límite de los límites? Porque ya habíamos cruzado muchos, pero Sí. eso fue el límite de los límites. Sí, claro. Mi familia, pues, le conté, mi familiar cercano, nos acercamos pues al centro médico del lugar donde vivía, sí estaba lastimadita, me atendieron y precisamente ese momento que viví, en el momento estaba asustada, pero después dije, pues madre, yo me estaba muriendo, pues literal, yo me iba a ir, este hombre me iba a matar. Entonces en el hospital, pues los profesionales, llegó alguien, no recuerdo su nombre, pero me dijo, tú no amas tus hijos. Así fuerte, pero necesitaba escuchar esas palabras. Yo le dije, yo amo a mis hijos, por eso estoy acá.
Y me dijo, no los amas, porque si tú los amas, los debes cuidar, los debes proteger. Y en el entorno donde están, No están seguros. viviendo, exacto, no están seguros y están viviendo cosas terribles. Llevas muchos años, estás muy joven, este hombre te va a matar, entonces vas a dejar a tus hijos solos. ¿Qué piensas hacer? Si los amas, debes de salir de ahí. Cuando alguien te maltrata, no es amor. Y tú puedes. Vivi, ¿por qué las mujeres, bueno, las mujeres, las personas, creo que a veces funciona también para los hombres, hoy muchos hombres también sufren violencia, pero porque a veces nos quedamos en esa dimensión del amor que me causa tanto dolor? Vive, al inicio puede ser amor, pero todos esos momentos, todas esas circunstancias, toda la violencia, pues yo digo que el amor se muere, solo que las mujeres, a ver, Vivi, pienso yo, porque lo viví y tengo argumentos para decirlo. Mi crianza y mi educación fue así. Entonces, Aguante, resiste. esa cadena generacional va creciendo. Yo vi pues que mi mamá tuvo ese maltrato, entonces uno normaliza eso, como tú lo decías al inicio. No es normal mujeres ni hombres, porque Vivi, los hombres también sufren maltrato, solo que ellos sí no lo denuncian. Nosotras de pronto tomamos la iniciativa tarde, pero lo hacemos. No es normal que cualquier ser humano que esté a tu alrededor, y más tu pareja, te haga daño. Así es. Con una sola palabra, es más, con un gesto. No es normal. No es normal. No podemos normalizar. Y no es amor. El abuso. Y no es amor. Y menos es amor. Entonces todo se va volviendo, como se los digo, el temor, lo económico. Y Vivi, estamos en este momento en una sociedad muy difícil para las mujeres, y siempre lo ha sido. Todavía estamos en esa lucha de tener como una equidad o los mismos derechos. Ojo, no quiero decir que queremos ser igual a los hombres, porque eso sí lo tengo muy claro. Sí. Nosotras no somos iguales a los hombres. Afortunadamente Dios hizo el hombre y la mujer muy diferente, pero sí tenemos los mismos derechos. Y los, ¿cierto? Entonces no es normal que alguien con una palabra te haga sentir mal. Vivi, ¿tiene que amar uno a quién primero? Bueno, eso, Vivi. Entonces todo se vuelve costumbre. Y lo normalizas, y más cuando hay una mujer sometida. No, Vivi, no se puede permitir absolutamente nada. Y me tengo que amar primero yo. Cuando yo aprendí a amarme, porque esa violencia era una de las que me decía pues que yo físicamente, bueno, yo soy muy gordita ahora, era súper delgada, muchísimo. Pero no, gordita no. Bueno, ahora soy mejor, pero precisamente eso me decía, eres muy delgada, no tienes tal parte, te hace falta más volumen. Y yo decía, ay, sí, soy muy flaquita, y tomaba vitaminas, hacía ejercicio. No, nosotros tenemos que amarnos como somos, como llegamos a este mundo. Hay cosas que pues uno como mujer es vanidoso y las hace para cuidarse, para verse mejor. Es como eso. Cuando empecé a verme al espejo, pero porque Dios le pone a uno personas en el camino, y a mí me decían, tú eres muy bonita, tú eres muy joven, pero yo no me veía bonita, yo me veía fea, flaca, feíta. Pues como no tenía económicamente tampoco para mejorar muchas cosas y comprar cosas, entonces yo no me veía bien. El primer paso para uno salir de una situación así es aceptarse y amarse tal y como es. Amar el reflejo del espejo. Exacto. Así como mujeres también tenemos muchos cambios porque damos vida, tenemos hijos, pero como uno mirarse al espejo y ver cómo su cuerpo cambia y ver tus hijos, pues eso lo cambia todo. Entonces hay que amarse uno mismo, Vivi. Vivi, a veces hemos también colocado y aceptado estereotipos de una sociedad consumista, ¿cierto? Y
Y bueno, otro no me valora, pero a veces tampoco yo. Entonces es muy difícil competir con uno mismo. Difícil, sí, porque tú das lo que tienes. Ujú. Esa palabra sí es exactamente para lo que somos. Si tú no te amas, tú no puedes amar a otra persona. Si tú no aprendes a vivir con lo que tienes, va a ser imposible Disfrutar, ser feliz. sortear pues Ujú. otras cosas. Vivi, ¿qué fue lo más difícil después de haberte ido, que te ha tocado vivir, después de estar sola? ¿Qué ha sido eso que dices, es difícil, pero supongo que no imposible ni de superar? Después de que tomé la decisión de separarme, eh, el tema económico, porque pues para las mujeres es más complejo y más difícil tener un empleo. Además de tantos años de no haber sido Exacto, laboralmente no haber activos. ejercido pues como en una empresa como tal y porque no tenía una carrera que no Ujú. había terminado. Siempre inicié muchas carreras, pero no fue posible porque el apoyo económico no lo tenía. Lo más difícil fue lo económico. Y si no tengo para pagar el arriendo, y si la comida, mm, y si el estudio de mis hijos, eso fue lo más difícil. Pero tengo una familia maravillosa. Mi mamá, mis hermanos, que siempre han estado allí, ellos fueron un apoyo fundamental. Esa red de apoyo que debemos construir. A veces, por estar en ese círculo de violencia, olvidamos este otro círculo de la red de apoyo, pero ¿qué hubiese pasado si ellos no hubieran estado Quizá hubiera estado allí, hubiera continuado. en ese círculo Sí, de maltrato? sí. Vivi, ¿y qué ha sido lo mejor? Después de haber salido de ahí, después de haber superado lo económico, lo otro, ¿qué ha sido lo mejor de Lo haber salido? mejor fue que aprendí a amarme, a respetarme, y inicié una carrera que quería hacer, porque precisamente todos los empleos que tuve anteriores, que no fueron en una empresa como tal, fueron con público. Entonces siempre me ha apasionado trabajar con el público y dejar mensajes. Que me pasa algo muy curioso, Vivi, en los trabajos que tuve anteriormente y en el que ejerzo actualmente. Siempre llega alguien a contarme algo que le pasa. No sé por qué llegan a mí personas a contarme y siempre tengo una palabra para ellos. Qué bonito, Vivi. Vivi, la violencia te quitó, podríamos decir, 17 años. Ujú. O la violencia, pero salir de ahí, ¿qué te dejó? Uno a veces piensa, al inicio es difícil cuando sales y piensa, perdí mis años, los mejores años de Ujú. mi vida, y uno se enfoca en lo que perdió y en lo que no hizo y en lo que no se atrevió. Pero en este momento, en la actualidad, soy la mujer más feliz de la vida. Soy la mujer que amo mi cuerpo físicamente, amo mi cabello, amo, tengo mis manos, soy una mujer completa. A veces hay que sortear cosas, pero yo creo que cuando uno tiene a Dios en su corazón y tiene una familia, todo se puede. Vivi, ¿qué pasa con la relación con tus hijos hoy? Hazme un paralelo entre tus hijos, que supongo que estaban más pequeños cuando estabas allí, y tus hijos hoy. Bueno, es diferente porque antes eran unos niños, eran introvertidos, los cuidé mucho por lo que vivíamos y siempre fui una mamá muy protectora, pero no es lo adecuado. Mm. Entonces eran unos niños introvertidos, no salíamos socialmente, no compartíamos mucho. Lo que hacíamos era como comer un helado, ir al colegio y ya en casa por el temor pues de la violencia que teníamos en ese momento. Entonces socialmente y familiar pues éramos muy nosotros, Ustedes tres. nosotros tres. Ahora no, pues, aunque tengo un hijo adolescente y esos cambios son fuertes, tengo un hijo que está en la universidad y yo le doy gracias a Dios porque estamos saliendo adelante, porque pudimos operar muchas cosas, sí dejaron secuelas.
hay que ser honestos, dejaron secuelas, pero pues nada, Vivi, todo se va solucionando, pero la relación es espectacular, nosotros vivimos felices los tres. Vivi, las secuelas yo creo que son esas cicatrices, pero ya no hay heridas. No, es como cuando te hacen una cirugía, sales de la cirugía y el dolor es impresionante, pero eso toma unos cuidados, tienes que cuidarte, tienes que alimentarte bien, tienes que lavarte tu herida para que la herida mejore. En este momento, Dios me permitió, primero, amarme mucho. Ahí inició todo. Perdonar a la persona que me hizo tanto daño. En mi corazón no hay ningún resentimiento porque yo lo permití también. Así hubiese sido en mi ignorancia o por mi crianza. Ya cuando usted perdona y se perdona a sí mismo, todo mejora. Sí. Entonces, El perdón sana. El perdón sana, el perdón te lleva a estar tranquilo, a estar en paz y a vivir mejor. ¿Quién es Vivi hoy? ¿Qué hace? ¿Con qué vibra? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Para dónde va? ¿Qué quiere hacer? Sos una mujer de verdad muy bonita, además una persona muy dulce, su voz es una voz dulce, pero también el que habla con vos sabe, percibe como dulzura, amor en tu manera de ser, en tu manera de hablar, y uno piensa, ¿cómo es que pudo haber sido violentada de esa manera, cierto? Qué bueno que saliste de ahí, pero ¿para dónde vas? Bueno, Vivi, eso que tú me dijiste, muchas gracias. Muchas personas me lo dicen. Yo no puedo creer que una mujer que haya pasado todo eso sea tan dulce y tan tierna. Precisamente hay que transformar el dolor. Precisamente hay que transformar. De todo lo malo que nos sucede, tenemos que sacar lo bueno. Si tú pasas por un lugar y te caes, pues párate o te vas a quedar donde te caíste, ¿cierto? Entonces, siempre he sido tierna, pero ahora con mayor razón, pues pienso que eso me transformó, eso no cambió mi esencia, me hizo más fuerte, me hizo más valiosa y eso es lo que quiero dar a las otras mujeres, a las que me están escuchando y se identifican, porque sé que hay muchas. Así como ustedes, yo tuve temor, tuve vergüenza, porque la vergüenza social y familiar. ¿Mi familiar? Yo no le voy a contar a mi familia que me pasa esto porque, bueno, pero el temor y la vergüenza no, los tienen que dejar a un lado, sí se puede salir de allí, sí podemos salir adelante como mamás solteras o como sea, lo importante es salir adelante con sus hijos, pero sí se puede. Vivi, ¿crees otra vez en enamorarte, en que alguien te ame dignamente, con un amor limpio, transparente, libre? Sí, Vivi, yo no sé, yo hablo de Dios porque Dios para mí es todo. Yo tengo a Dios en mi corazón y en mi vida. Tengo una persona maravillosa que Dios me regaló y Él me da todo lo que no tuve. Me da tanto, tanto que soy bendecida. Sí, Vivi. Tenía temor, claro, me quedé mucho tiempo sola porque debía sanar. Claro. Y tengo una persona maravillosa, estamos comprometidos. Qué bueno. Y bueno, eso para mí es una bendición. Y todo lo que viví en el pasado simplemente fue una mala experiencia. En el momento estoy viviendo el presente, estoy ejerciendo mi profesión, soy tecnóloga en guianza turística y en cada recorrido que realizo se deja un mensaje. Creo que el recorrido con las personas, todos son muy diferentes y se va dando para un cierre como tal, dejar un mensaje. Vivi, uno a veces no encuentra, pregunta el por qué y se queda patinando en la respuesta, pero cuando encuentra el para qué se da cuenta que nuestras historias, nuestras experiencias, cuando le sirven a otros, cuando mejoran la vida de otros, entonces va uno sanando, va diciendo, bueno, finalmente pasé por ahí, pero ayudó a otros. A estas mujeres les voy a contar, estaban buscando datos del observatorio del municipio de Antioquia y solamente está reportando el observatorio de mujeres en la línea 123 atendió en el 2024 3.900 casos de violencia Sí. en contra de las mujeres. En un solo año esas cifras infortunadamente no disminuyen porque crecen por un lado
y de otras formas, pero tú fuiste en un tiempo uno de esos datos Sí. y hoy estás aquí diciendo, soy feliz, estoy enamorada, eh, tengo paz, tengo una vida por delante, proyectos, sueños. ¿Qué le dices a esas mujeres que, que aún siguen en ese círculo, que hacen parte de esta data? Sí se puede, mujeres. Se puede salir adelante, no se necesita una persona al lado o un hombre como tal para tener una vida feliz. Yo terminé mi carrera luego que me separé, ejerzo, soy feliz porque siempre doy un mensaje que transforma en mis recorridos. Mujeres sí se puede, solo que hay que dejar el temor. Vivi, gracias, gracias por abrir tu corazón, porque sé que esto hace parte del proceso, que es la primera vez que cuentas además públicamente, bueno, y tal vez tu familia conoce y mucha gente cercana, pero es la primera vez que abres el corazón para otras mujeres. Además te he escuchado que tu propósito también es poder ayudar a muchas mujeres. Gracias por hacerlo por primera vez acá en Historias. Es muy valioso para nosotros poder saber que alguien es feliz a pesar de lo que vivió y hoy lo quiere compartir con otras mujeres y con otras personas para que también puedan llegar a ser felices. Gracias, Vivi, por tu resiliencia, por tu amor, por tu ternura, por saber transformar aquel dolor en algo bonito. Porque mucha gente pasa por el dolor, pero lo transforma Sí, de otra manera de otra negativa. negativa. Entonces, gracias por hacerlo bonito y por compartirlo en Historias, Vivi. Vivi, gracias a ti por la invitación y mi propósito con Dios es, desde mi experiencia y desde mi profesión, aportar a las mujeres cejeñas. Bueno, ya conocen ustedes esta historia tan bonita, una historia altamente inspiradora. Un abrazo para todas las mujeres que se identificaron hoy con Viviana Marín, una mujer altamente inspiradora, una mujer resiliente, una mujer fuerte, pero también una mujer feliz y eso vale todo la pena. Les invitamos para que nos sigan en las redes sociales, para que compartan este video, para que comenten aquí, le dejen un mensaje a Vivi y a otras mujeres y también que nos cuenten qué pudo haber pasado después de haber escuchado a Viviana. Un abrazo para todos. Chao, chao.